Con ustedes, por favor, me gustaría abrir la carta a los Efesios, capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11, por favor, de la carta a los Efesios. Amén. ¿Qué les parece por reverencia esta palabra, Señor? Nos ponemos en pie y lo leemos. Capítulo 3, versículo 11 dice de la siguiente manera: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez más, dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Quiero en esta noche, antes de iniciar el servicio, saludarles a todos y a cada uno de ustedes y darles la más cordial bienvenida a esta casa del Señor. Hermanos, sí, es nuestra oración que ustedes puedan ser enseñados, edificados, fortalecidos en lo que es la palabra del Señor. Sé que es un gozo poder también compartir con ustedes esta noche la Escritura. Dice esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios conforme al propósito eterno. Y cuando hablamos del propósito eterno, tenemos que reconocer que todas las cosas dentro de este vasto universo han sido creados con un propósito eterno. ¿Me ves así? Todas las cosas han sido creadas con un propósito eterno. El universo, la tierra, el hombre y todo cuanto existe ha sido creado por Dios con propósitos eternos y con propósitos específicos. El propósito responde siempre a la pregunta ¿por qué? O para qué hemos sido creados. ¿Por qué Dios creó este universo? ¿Por qué Dios creó esta tierra? ¿Por qué Dios nos ha creado a nosotros? ¿Por qué permitió que nosotros nazcamos en este tiempo? ¿Por qué permitió Dios que nazcamos dentro de lo que es la familia en este país? Todo tiene una respuesta, porque Dios tiene un propósito para todas las cosas que Él hace. ¿No es así? Creo que todos nosotros, estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esa pregunta, ¿no es así? ¿Para qué nosotros nacimos? ¿Por qué nacimos dentro de esta familia? ¿Por qué no nacimos en otro país? ¿Por qué es esto? Y en referente a la salvación, ¿para qué Dios nos salvaste? ¿Por qué Dios nos trajiste a esta congregación? Y podríamos nosotros seguir enumerando la infinidad de preguntas, ¿sí o no? La pregunta sencillamente es eso: ¿conocemos nosotros personalmente el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra? ¿Conocemos el propósito de por qué Dios nos permitió nacer en este tiempo? Creo que la mayor y más grande tragedia de lo que es el hombre no es nacer en una familia o en un lugar pobre. La mayor y más grande tragedia del hombre es vivir en esta tierra sin conocer el propósito por el cual Dios los ha traído. Muchos piensan que nacieron solamente para lo que es el sufrir. Muchos piensan que nacieron tan solo para poder casarse, tener hijos. Es bueno tener propósitos y sueños, como el hermano que acaba de decir, que tuvo una profesión. Y una profesión es buenísimo, eso sí, el poder tener metas en lo que es la vida. Otros pensamos que tan solo nacimos nosotros para poder estudiar, para poder trabajar, para hacer una economía en esta tierra, mas simplemente son metas en la vida. Mas hay propósitos, el propósito es mucho más hondo que eso, ¿sí? Va más allá de poder tener una profesión, va más allá de tener una familia, va más allá de poder nosotros hacer una economía. El propósito tiene que ver con lo que es Dios, ¿sí? O sea, mi tema en esta noche es hablar sobre lo que es el propósito eterno de Dios para con cada uno de nosotros, ¿no? ¿Sí? O
Ese propósito, ese es mi mensaje en esta noche, es motivar a las personas, a los creyentes, motivarnos a nosotros a poder hacer un esfuerzo y encontrar y saber cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. ¿Cuándo ustedes conocen ese propósito? ¿Lo conocemos en verdad, ese propósito? ¿Por qué? Nacimos porque Dios nos ha dado la existencia, hermano. Y si ustedes, algunos de ustedes en esta noche, en este auditorio, conocen el propósito por qué nacieron, entonces me gustaría simplemente motivarles a saber qué estamos haciendo con el propósito que Dios nos ha dado. Es bueno poder nosotros también estudiar y ser una profesión, es extraordinario, tiene que ver con los propósitos nuestros, pero ¿qué del propósito de Dios para con nuestra vida? El propósito de Dios tiene que ver con el reino de Él, tiene que ver con su persona, tiene que ver con sus planes, tiene que ver con su economía, tiene que ver con sus caminos. El propósito de Dios no tanto tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con Él. ¿Me es así? Así es que quiero hablarte un poquito de lo que es. Una vez más conmigo, por favor, ese versículo 11 dice, conforme, ¿qué cosa? Conforme al propósito eterno. Así que quiero hablarle un poquito. Dios es un Dios de propósito, ¿sí? Pero detrás de esas cosas, Dios es un Dios de visión, o sea, Dios es un Dios de diseño, ¿sí? Eso quiere decir que antes de crear algo o antes de formar algo, ya Dios eso lo planificó, ya Dios eso lo diseñó, y después de diseñarlo y de planificarlo, entonces Dios lo ejecutó. El universo y la tierra, antes de ser manifestados o hechos, fueron diseñados y planificados por nuestro Dios en la eternidad, ¿sí? Por ejemplo, quiero darte unos ejemplos y hablar de eso. Por ejemplo, Noé, Dios lo llamó a Noé a hacer el arca, ¿o no? ¿Sí? Pero Noé hizo el arca conforme al diseño que Dios le dio. Quiero leer algunos versículos y quiero leer con ustedes, no quiero avanzar, sino que tratar de poder en esta noche entender un poco lo que es el propósito. Hebreos el capítulo 11, versículo 7, por favor conmigo, ¿sí? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora la Biblia dice que Él lo hizo por la fe. Dice la Escritura que cuando Él fue advertido, o sea, Dios lo reveló, Dios lo habló, la fe viene por el oír, la fe es una revelación del Señor. Por lo tanto, Él conoce de lo que es el diseño. Usted conoce el asunto del diseño del arca. El diseño del arca tenía lo que es tres pisos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ordenaran edificar el arca, de seguro que pondríamos la puerta nosotros en el primer piso, más el arca no fue construido así. La puerta del arca estaba en el tercer piso. Y miramos que Dios tiene un diseño y Noé construye conforme al diseño que Dios le mostró. O antes que Noé construya, Dios le dio el diseño. Cuando Dios le envía a Moisés a construir el tabernáculo, Moisés no tenía que construir el tabernáculo conforme a su diseño personal, conforme a lo que es su manera de pensar, sino conforme al diseño del Señor. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, el capítulo 11, 8, versículo 5, de la siguiente manera. Noten lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 8, versículo 5 del libro de Hebreos. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, nota lo que dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo. Esa palabra modelo es conforme al diseño, conforme al techado, lo que nosotros llamamos modelo, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Por lo tanto, Moisés, para edificar el tabernáculo, él tuvo que tener primeramente, ¿qué cosa? El modelo. Tuvo que tener el diseño de Dios. Y ese diseño está arriba. Por lo tanto, el templo fue edificado como una réplica o una copia de lo que estaba arriba. Ese tabernáculo no fue el diseño humano. Ese tabernáculo no fue producto de la imaginación del hombre. Ese tabernáculo fue conforme al diseño divino. Cuando miramos nosotros la edificación del templo, ese templo que lo edificó Salomón, ese templo fue por un diseño de Dios. Anota lo que dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 28, versículo 19, no sé si lo pueden buscar ahí o encontrar, dice la Escritura: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras de ¿qué cosa? Del diseño. Por lo tanto, encuentras a David ordenando a Salomón para que él pueda edificar el templo, y él le dice: Salomón, no vas a edificar el templo conforme a tu diseño o conforme a tu propósito, no, vas a edificarlo conforme a lo que es el diseño, conforme a las cosas que me han sido trazadas o indicadas por Dios. Por lo tanto, ese templo fue edificado conforme al propósito y conforme al diseño de lo que es el Señor. Ahora, Dios no tan solo es un Dios de diseño, sino que definitivamente Dios es un Dios de propósito. Todo cuanto existe en este universo tiene un propósito eterno, tiene un propósito específico. Dios creó este universo con un propósito, ¿o no, iglesia? ¿O no, iglesia? Dios creó este propósito, este cielo. Dice la Escritura: Dios creó los cielos de los cielos y todo cuanto existe en ellos con el propósito de ¿qué? De que los cielos de los cielos y todo lo creado publique la grandeza y la gloria del Señor. Leemos nosotros en el Salmo 19, versículo 1 de la siguiente manera. Vamos conmigo a abrirnos, vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche. Dice la palabra del Señor en el Salmo 19, versículo 1. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, mas podemos leerlo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, nosotros encontramos que el propósito por el cual Dios crea este universo es para que estos universos, estos cielos de los cielos, cuenten o testifiquen la gloria de su creador. Cuando Dios creó la tierra, lo creó con un propósito. No la creó en vano, no la creó sin propósito alguno, no la diseñó y la formó tan solo al azar, sino lo creó con propósito. Ahora, cuando nosotros leemos el libro de Isaías en el capítulo 45, versículo 18, encontramos nosotros el propósito por el cual Dios creó esta tierra. Vamos conmigo a Isaías 45, 18. Dice la palabra del Señor en este maravilloso versículo 18 del capítulo 45. ¿Lo leemos? ¿Qué le parece si lo leemos ahí? Dice la Escritura: porque así dijo Jehová, el que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. ¿Y qué cosa? Y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada lo creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O la nota extraordinario: el que la hizo y la compuso. Hablaremos eso tal vez en otro momento, pero dice que el que hizo y la compuso no la creó en vano, para que fuese habitada lo creó. Por lo tanto, encontramos nosotros el propósito por el cual Dios formó la tierra, y es que Dios forma la tierra para que esta tierra sea ¿qué cosa? Sea habitada. ¿Por quién? Por los hombres. Por el hombre. Y encontramos nosotros una vez más el propósito. Por lo tanto, nosotros miramos, por
ejemplo que si Dios tiene un propósito para la creación de los cielos y de este vasto universo, si Dios tiene un propósito para crear lo que es la tierra, definitivamente tuvo un alto propósito para crear al hombre y tiene un propósito extraordinario para formarnos a todos y a cada uno de nosotros, iglesia. Amén, ¿es así? Por lo tanto, es de suma importancia conocer y entender el propósito por el cual Dios me ha creado. Quiero hablarte en esta noche tan solo sobre el propósito. Tomaremos otro tiempo para hablar la importancia del propósito de Dios en nuestras vidas y tomaremos otro tiempo para poder hablar sobre cómo encontrar y cómo saber el propósito de Dios que tiene para mi vida. Quiero hablarte esta noche sobre lo que es el propósito. Cuando hablamos nosotros del propósito, Dios tiene un propósito eterno para crear al hombre en esta tierra y Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros al formarnos y al podernos permitir nacer en esta tierra, iglesia. Hablemos un poquito del propósito de Dios en cuanto a lo que es el propósito eterno, en cuanto a la creación de todo lo que es esta tierra. Vamos a mirar algunos versículos, ¿qué les parece? Brevemente, ¿sí? Cuando miramos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, encontramos nosotros uno de los grandes propósitos, o quizás el primer y más grande propósito por el cual crea el hombre. Leemos en 1.26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para crear dentro de este vasto universo, donde Él ha creado ángeles, donde Él ha creado a arcángeles, querubines, serafines. ¿Por qué Dios? ¿Cuál es el propósito para crear al hombre? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer una criatura a su imagen y a su semejanza? Cuando hablamos de imagen y semejanza es que tiene lo que es mucho parecido a Él. Y la razón es porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, es porque Dios desea tener una íntima comunión con el hombre. La más grande razón, o quizá el propósito más grande por el cual Dios forma al hombre, alguien que tenga su imagen, alguien que tenga su semejanza, y ustedes entienden a qué hablamos, es porque Dios quería tener una íntima y plena comunión con el hombre. Por eso que Dios bajaba al aire del día y conversaba con Adán, porque para eso lo creó, para poder recrearse, para poder conversar con Él, para poder tener comunión con Él. Ese es el propósito específico, es el propósito eterno que Dios tiene para crear al hombre. Hay otros propósitos, por supuesto que sí. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. ¿Nota la palabra? ¿Para qué Dios creó al hombre? Para que el hombre pueda señorear sobre esta tierra, sobre todo lo creado, sobre todo reino en esta tierra. Él tenía que crear, gobernar, Él tenía que señorear. Dios no lo creó al hombre como lo que es el jardinero del huerto de Edén. Dios no lo creó al hombre como un siervo servil. Dios lo creó al hombre con autoridad para gobernar, para tener mando, tener regencia, tener autoridad sobre todas las cosas de esta tierra creada. ¿Nota lo extraordinario del propósito de Dios? Ahora, Dios no solo creó eso, Dios lo creó al hombre para que el hombre pueda bendecir. Nota lo que dice la Escritura, y dice el versículo 28, ¿y qué cosa dice? Y los bendijo. Ahora, si Dios lo bendijo al hombre, ¿qué llegó a ser el hombre? Llegó a ser un hombre bendito, ¿o no? ¿O no, iglesia? Llegó a ser un hombre bienaventurado. Llegó a ser un hombre feliz. Llegó a ser un hombre dichoso. Era un hombre bendito. Dios lo había bendecido. Y entonces tienes un hombre bendito. Y Dios lo crea para que él pueda bendecir. ¿Bendecir qué cosa? Bendecir la tierra.
bendecir su descendencia, bendecir lo que él puede emprender. Dios creó al hombre con un propósito de que el hombre pueda no tan solo ser bienaventurado, sino que pueda bendecir. Y nosotros conocemos la historia y tomaremos otro tema, eso. El hombre después de pecar se convirtió en el hombre más infeliz de todo este universo. Perdió lo que es el hecho de ser bienaventurado. Por eso, escuche, por eso Jesús cuando viene a esta tierra, ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús sobre esta tierra? Por supuesto, arrepentido porque el reino de los cielos es cercano, pero ¿cuál fue el primer mensaje de Jesús hacia la multitud de gente? Bienaventurados, pero sí, dichosos, felices. ¿Por qué hace eso Jesús? Porque Él sabe que el hombre es un ser infeliz. El hombre es un ser desdichado, el hombre no tiene felicidad, no es bendito, porque el hombre fue creado con el propósito de que no tan solo sea bendito, sino que Él pueda bendecir. El hombre fue creado como la corona de la creación de Dios. Me encanta lo que es un versículo y quiero leerlo, el Salmo 8, y eso se repite en Hebreos también. Salmo 8, por favor, ¿sí? Versículos 4 y 8. Pueden por favor abrir su Biblia en Salmos 8, capítulo 4, adelante. Dice: digo que es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y qué cosa dice? Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ahora, una de las cosas extraordinarias es que el hombre fue creado como la corona de la creación de lo que es Dios. Fue creado para gloria y fue creado para honra. Maravilloso, ¿sí? Para gloria y honra de lo que es el Señor. Y miramos nosotros el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Quería esta noche abrir con ustedes la Biblia. Yo sé que a veces de predicarlo podemos ir bastante rápido, pero quería leer con ustedes la Escritura. Por favor, Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 6. Y para entenderlo un poco mejor, tal vez en casa puedan leer el contexto. Dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos creados ¿para qué? Para la alabanza y la adoración, para la alabanza y la gloria de su nombre. Ahora, noten lo que es el alto propósito con lo que Dios creó al hombre. Estamos hablando de ese propósito eterno. Ahora, los propósitos del Señor, cuando hablamos de eternos, eso no cambia. ¿Me pueden entender así? Eso no se pierde. Los propósitos del Señor se mantienen siempre y son los mismos. Pueden retrasarse un tiempo. Tal vez el hombre y el infierno, el diablo quiera dañarlo, pero los propósitos del Señor siempre permanecen para siempre. Dios creó al hombre para que el hombre señoree. Y aun cuando el diablo quiso apartarlo del camino y del propósito del Señor, esos propósitos permanecen para siempre. Dios dijo que el hombre reinará y que el hombre gobernará, y de eso de seguro el hombre gobierna y el hombre reina, y ahora no tenemos ese gobierno y ese señorío en la persona de aquel Dios que se hizo hombre, y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Y encontramos, pero qué, y alguien pregunta, pero qué de el propósito personal o específico de Dios para nosotros. ¿Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? Ahora, ¿dónde puedo encontrar ese propósito del Señor? ¿Cómo lo sé? Tal vez no sea difícil hablando de esta noche buscar eso, pero hablaremos de que Dios tiene un propósito para nosotros. Nota lo que dice la Escritura en el libro, por favor, del libro de los
Salmo 139, que uno de ustedes lo había citado hoy día. Salmo 139, ¿sí? Busquen por favor el libro de los Salmos. Salmo 139. En casa, por favor, me gustaría que lo lean del versículo 13 al versículo 18, pero vamos a centrarnos sobre uno de los versículos. ¿Ven? ¿Lo tienen ahí? Salmo 139, versículo 16. Me gustaría con la repita en casa leer lo que es su contexto, pero leamos el versículo 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahora, aquí me habla de lo que es de Dios y me habla del propósito del Señor específico. Me habla de lo que es la maravilla de la obra de Dios en cuanto a la formación o la creación individual del hombre. Encuentras tú la maravilla de lo que es la obra del Señor en la concepción, la maravilla de la obra de Dios en la gestación, la maravilla de la obra de Dios en lo que es el nacimiento o el dar a luz a la criatura, y encontramos nosotros que el propósito maravilloso del Señor es que Él nos diseñó, o Dios diseñó el propósito nuestro antes que Él pueda ponernos en esta tierra. Antes que nosotros podamos ser engendrados, concebidos y dados a luz en esta tierra, ya el propósito eterno de Dios, ese propósito específico de Dios, ya Dios lo conocía, ¿no, iglesia? Sí lo conocía, señores. Antes que Dios nos ponga aquí, primero Dios diseñó el propósito. No es primero la creación, primero es el propósito. ¿Me dejo entender así? Dios creó al hombre con propósito para que señoree esta tierra, pero antes de poner al hombre en esta tierra, Él puso o Él creó la tierra donde el hombre tenía que señorear. El propósito siempre es primero. Es como aquel arquitecto que diseña, así, lo que es un plano. Como los ingenieros, arquitectos que diseñan un plano, lo elaboran en su mente, lo diseñan, lo plasman en lo que es un dibujo y luego de eso lo ejecutan. Pero no es primero la obra, sino primero es, ¿qué cosa? Primero es el diseño, primero es el propósito. ¿Para qué vas a crearlo? ¿Por qué vas a crearlo? Me dejo entender, si todo tiene un propósito. Y entonces cuando hablamos de la creación de Dios, en cuanto al hombre, y estamos hablando de una forma personal, Dios tuvo un propósito específico con cada uno de nosotros para ponernos en esta tierra. ¿Cuánto creen eso? Ahora, si Dios tuvo un propósito, entonces queda en nosotros preocuparnos para poder entender y conocer el propósito de Dios. Es de vital importancia que los hombres conozcamos, o especialmente los creyentes, conozcamos el propósito porque Dios nos trajo. Ahora, permítanme una vez más leer este libro, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro. ¿En qué dice? Estaban escritas. Bueno, en tu libro. ¿Verdad así? Ahora, eso implica que Dios tiene un libro de registros. Ahora, este no es el libro de lo que es la vida. No es el libro, no. Lo dice en tu libro. ¿Qué cosa dice? O sea, Dios tiene algo en donde está diseñado. Dios tiene algo donde Él ha plasmado lo que yo sería. Y dice la Escritura, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que luego fueron formadas. ¿De quién está hablando? Está hablando del individuo. Amén, iglesia. Y Dios dice, antes que yo te haya puesto en esta tierra, yo te diseñé conforme al libro que estaba escrito, y luego que estaba escrito en el libro, el diseño, estaba el molde, estaba todo lo que es el propósito. Entonces te puse en esta tierra, pero no nacimos de casualidad, sino que nacimos según el diseño maravilloso del Señor.
Si hablamos físicamente, todo lo físico nuestro, ¿sí? Estaba lo que es diseñado por Dios. Nuestra estatura, nuestro color de piel, ¿o no, iglesia? ¿Sí? Nuestros ojos y todo lo que nosotros podamos hablar de estructura física, todo estaba. Y la Biblia me dice que nos creó y que fueron luego formadas sin faltar una de ellas, completo. Por lo tanto, cuando uno mira este caso, es decir, mucho antes de ser engendrado, mucho antes de ser concebido, mucho antes de poder nacer en esta tierra, ya estuvimos nosotros en la mente y en el corazón de aquel Dios que nos creó con un propósito específico. Simplemente en el tiempo determinado por Él, ¿sí? En la familia determinada por Él, llegó el tiempo que simplemente Él me hizo o Él me dio a conocer, ¿o no, iglesia? ¿Sí? O llegó el tiempo de mi manifestación, ¿sí? Entonces uno cuando mira este tipo de cosas, uno llega a pensar, aun cuando nosotros, mientras no nacimos nosotros, porque nuestros padres nos planificaron así. Nuestros padres no nos planificaron así. ¿Te imaginas si ellos hubieran tenido el derecho de planificarnos, cómo hubiésemos salido? Un garabato. ¿No es así? Es duro enterarse y decir, mis padres no me quisieron tener. Mis padres hicieron todo lo posible para que yo no pueda nacer. Y uno mira, y entonces uno entiende que esas personas que nacieron, o esa muchacha que nació, no nació bajo un plan específico de su padre, ni siquiera fue deseado por ellos, pero simple y llanamente nacieron. ¿Por qué? Porque hay un plan de lo que es de Dios. Muchos de los que nacimos nosotros en esta tierra fuimos una sorpresa para papá y mamá, ¿o no? ¿O no? Pero sí, fuimos una sorpresa. ¿Sucede o no sucede? ¿No sucede a veces en casa o no? ¿Hemos pasado por esa experiencia o no? De un momento viene la mala noticia y te dice, hey, la muchacha está en estado, ¿o no? Y entonces para una sorpresa, y tú conversas con él y dices, ¿qué pasó? Es que yo tampoco lo quise, pero ya salió en estado. El asunto es que hay una sorpresa, pero aun cuando eso es una sorpresa para mamá y papá, no es una sorpresa para aquel Dios todopoderoso, para ese Dios eterno que todo lo tiene dentro de un plan específico. No es una sorpresa para Él. ¿O no, iglesia? Por lo tanto, cuando uno mira eso y cuando mira estas cosas y uno entiende, dice, entonces simple y llanamente yo me gozo porque Dios, dentro de su plan maravilloso, Él me ha planificado y me ha diseñado desde antes que el mundo fuera formado. Amén, iglesia. Y entonces uno cuando mira eso se regocija. Entonces no importa el lugar donde yo he nacido, sé que Dios me planificó. Tal vez he nacido en la familia más humilde de la tierra, pero simplemente estuve dentro del plan del Señor. Tal vez simplemente no tuve donde nacer, no tuve una cuna, no tuve algo de ropa que me arrope cuando yo nací. Tal vez nací en lo más hondo de lo que es el pueblo, en lo más inhóspito de la tierra. Eso no importa. Dios me planificó, Dios me diseñó según su plan eterno y según su libro. Todas las cosas lo hizo sin faltar una de ellas. Bendito el nombre maravilloso de Jesús. Permítame presentarte algunos ejemplos bíblicos y mirarte un poco, hablarte de lo que es el propósito, ¿sí? ¿Cuántos saben que Noé nació con propósito?
Bueno, ¿para qué nació Noé? ¿Para qué nació Noé? Alguien dice, bueno, para cuando sea esposo y tener 3 hijos, sí, puede ser. ¿Para qué nació Noé? Nació con un propósito específico, ¿no? ¿Así? Ese propósito tuvo que ver con él. No, ese propósito tiene que ver con el Señor. Él fue señalado por Dios para edificar el arca, y hoy lo hablamos, él edificaría el arca no según su diseño, según el diseño del Señor. Por lo tanto, cuando este hombre entendió que Dios lo creó con propósito para edificar el arca en el cual su familia sería salvada, entonces cuando él conoce el propósito, entonces él no se desanima. Él no se desalienta, él no le echa para atrás. ¿Me dejo entender, iglesia? Así, ese hombre entiende el propósito. ¿Cuánto tiempo le llevó construir el arca? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánta dedicación? No lo construyó el arca de la noche a la mañana. ¿Me dejo entender? Pasó mucho tiempo, mucho sufrimiento, mucho sudor, pero él no abandona la tarea. ¿Por qué? Porque él ha entendido que ha nacido con ese propósito de edificar un arca en el cual su familia sea salva. ¿O no, iglesia? El gran problema de los hombres es cuando no conocemos el propósito, entonces vamos de aquí a allá y deambulamos, entonces nos cansamos, retrocedemos. Y tú no miras a Noé, y Noé, ¿qué haces, Noé? Él dice construyendo el arca. ¿Y quién te lo dijo? Dios me dijo que construya el arca. ¿Y por qué lo haces? Porque viene un diluvio, se de seguro que viene. ¡Ey, pero no hay lluvia en esta tierra! Nunca ha llovido. Eso no me importa. Dios te ha dicho que construya el arca y Dios no se equivoca nunca. ¿O no, iglesia? Si yo hubiese sido Noé, quizás me hubiese desanimado hace muchísimo tiempo. Porque Noé fue un pregonero de justicia, ¿o no? ¿Sabe lo que es un pregonero? Fue un predicador. Él predicó de la justicia de Dios a su generación, y año tras año se paraba en su arca. Tal vez, no sé si tenía un púlpito, por ahí predicaba, y él decía que viene un juicio. Él llamaba al arrepentimiento a la gente, y pasó 1 año y 2 y ninguno de ellos se convirtieron. ¿Cómo se sentiría un predicador de predicar 5 o 6 años y ni un alma se salva? Y cada domingo en la iglesia, mi esposo y mis hijos. El próximo año, mi esposo y mis hijos. ¿Cómo se sentirían? Desanimados, desalentados. Dios no me ha llamado para esto, soy un fracaso, ¿o no? ¿O así? ¿Cuándo pensaríamos así? Seamos honestos. Se parece a lo nuestro es comunicar, ¿no? ¿Así? ¿O no? Sí. Así, hago un esfuerzo y hago todo, le traigo regalos, lo busco y más lo busco, pero más huyen y más no vienen. ¿O no? ¿Parece eso o no? ¿Te imaginas a ese hombre? Ahora, ¿por qué ese hombre continúa hacia adelante? Porque él entiende su propósito, él sabe para qué Dios lo ha llamado, él sabe por qué Dios lo ha escogido, él entiende por revelación lo que Dios quiere hacer con él, él entiende el propósito, y por lo tanto él no va a menguar, él no va a retroceder, él no va a claudicar. Él sabe que tiene un propósito, y el propósito ha sido marcado por Dios. ¿Cómo conocen el caso de Abraham? ¿Conocen el caso de Abraham? Nació para hacer ¿qué cosa? ¿Para qué? Para ser el padre de naciones, o ser el padre de la fe. Pero sí, Abraham es el padre de la fe. Usted conoce la historia. Él nació en Ur de los Caldeos. Sus padres eran idólatras,
y eran sacerdotes idólatras. Del lado humano estaba señalado para ser un sacerdote de los ídolos allá en la tierra de Ur de los Caldeos. Pero eso fue el plan humano, eso fue el diseño humano. El diseño humano fue que él llegue a ministrar y ser un sacerdote pagano, pero había sobre eso un propósito eterno y específico de Dios. Y un día, mientras ese hombre estaba adorando a los ídolos, entonces Dios le llamó y le dijo a Abraham: Abraham, deja tu padre, deja tu tierra y tu parentela, porque tengo un propósito específico para ti. Aleluya. Y ese hombre, dado en la idolatría, escuchó esa voz del Señor. ¿Quién deja casa? ¿Quién deja padre? ¿Quién deja madre si no entiende algo de lo que es el propósito de Dios? Lo extraordinario de ese hombre, hermanos. Abraham, vete de tu tierra y de la casa de tu padre y la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y él dice: este es el propósito del Señor. Y tú miras a ese hombre marchar a lo que es la tierra de Canaán, dejar su padre, dejar su parentela, obedecer a ese hombre, y salió a la tierra de Canaán sin saber dónde estaba Canaán. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos caminaríamos así? ¿A dónde vas, Abraham? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes, Abraham? Bueno, Dios me dijo que abandone mi tierra, pero ¿cuál es la dirección? No me lo dio la dirección, me dijo que camine por fe. ¿Y qué vas a hacer allá? Bueno, Dios me dijo que va a ser de una nación grande. Maravilloso, ¿no? Es el propósito de Dios. Y usted sabe, la historia es larga, así que vamos a resumirlo. Llega a la tierra prometida, pasan los años, y si su mujer es estéril, se pone más vieja, él más viejo también, y no viene el hijo de esa descendencia. Y entonces uno se divide la fe. No, Dios no cambia sus propósitos. Y Dios le dijo a Abraham: yo te escogí para hacer de ti una nación grande y poderosa. Así que conoce la historia. Después de un tiempo de 25 años, ese hombre tuvo un hijo llamado Isaac, y de Isaac y de la descendencia. Pero lo que tú encuentras tiene un propósito. Cuando tú entiendes tu propósito, es maravilloso. Tú miras, hermano, a Abraham en la tierra prometida, aunque era dueño de toda la tierra, lo único que él pudo comprar, hermano, tan solo fue la cueva de Macpela, en donde él enterró a su esposa, a Sara, y luego sirvió el cementerio. ¿Por qué? Porque él no se apropia la tierra, porque él tenía un propósito mucho más alto que eso. ¿Me dejo entender así? Entiende el propósito. ¿Cuándo conocen ustedes el caso de José? ¿Cuándo ustedes conocen el caso de José? ¿Sí? ¿Para qué nació José? ¿Para qué nació José? Ayúdenme. Para ser gobernador de toda la tierra. ¿Notan eso? Sí. Nació para darle comer a Egipto y poder separar sustento y sostener a su familia. No lo entendió tal vez al principio el propósito, pero ese hombre llega un momento que lo entiende. Él llegó a ser el gobernador de la nación más poderosa de aquel entonces, lo que es Egipto, ¿sí? Ahora, pero ustedes saben que él nació de una familia humilde, ¿o no? ¿Sí? Al principio era un simple pastor de ovejas, pero él no nació para quedarse como pastor de ovejas. Sus hermanos lo metieron al hoyo, al hueco, al pozo, pero él no nació para morir en ese pozo. Aunque sus hermanos quisieron matarlo, había un propósito eterno del Señor que no podían ir más allá los hermanos. ¿Por qué? Porque el fin de ese hombre no era el pozo, el fin de ese hombre era el trono allá en Egipto. Gloria a Dios.
Y tú miras que ese hombre es vendido como esclavo a Egipto. Allí en Egipto le venden en el mercado de esclavos. Allí encuentras a Potifar regateando por su vida y lo compra a bajo precio como esclavo de esclavos. Lo lleva a la casa, a su casa, y ahí llega a ser siervo de siervo. Pero él no nació para ser siervo, él nació para ser gobernador de Egipto. ¿O no, iglesia? Él nació para ser gobernador. Y tú miras, llamó, ¿qué pasó con ese hombre? Y tú miras, por guardar su integridad, por ser temeroso de Dios, ese hombre es acusado falsamente. Ese hombre va a la cárcel, lo ponen en lo más hondo de la cárcel, y eso era el plan humano. Pero entiende eso, que detrás y sobre todas esas cosas estaba el propósito divino de Dios. Así que José entró a esa cárcel, pero no entró para quedarse ahí. Él no entró para morir en esa cárcel. Aunque Potifar lo metió ahí para que muera en la cárcel, no había humanamente esperanza para que ese hombre salga de la cárcel. Pero aun cuando el hombre tiene una determinación sobre eso, está el plan y el propósito específico de Dios. Aleluya. Y llegó el día en que ese hombre fue sacado de la cárcel. Dice la Escritura que lo afeitaron, lo bañaron y le pusieron el atuendo de lo que es el rey, y lo pasearon como gobernador y lo declararon gobernador de toda la tierra, porque para eso nació. El propósito de Dios fue que ese hombre llegue a ser el gobernador de la tierra. ¿Entienden el propósito de Dios? Quiero hablarles tan solo de ese propósito, le decía. ¿Cuándo conocen ustedes el caso de Moisés? Hablaré de una persona más y vamos a verlo. ¿Cuándo conocen ustedes el propósito de Moisés? ¿Para qué nació Moisés? Ser el libertador del pueblo. Para ser el libertador de un pueblo bajo pacto o un pueblo oprimido. ¿Sí? Moisés nació allá en Egipto y nació justo en el tiempo cuando Faraón dio el decreto que todo niño varón vaya al río. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Justo nace Moisés y se decreta todo niño que nazca varón al río. ¿Cuál era su destino humanamente? El río. ¿Sí? Había una sentencia de muerte sobre ese niño. Faraón le puso una sentencia sobre la cabeza de ese niño. ¿Sí? Él nació, pero él no nació para morir en el río. Él nació con un destino profético. Él nació dentro de un plan y un propósito eterno y específico de Dios. ¿O no, iglesia? ¿Sí? Entonces, aun cuando hubo una sentencia y un decreto para que él pueda morir, y ser devorado por los cocodrilos allá en el río, Dios tenía un propósito más alto y extraordinario que eso. Así que conocen la historia, pusieron una arquilla y la arquilla fue a parar en las manos de la hija de Faraón, y esa hija de Faraón lo prohijó como su hijo, y entonces tú encuentras a ese niño Moisés, a ese hebreo en cuya cabeza hay una sentencia que todo niño que muere, y tú miras a ese niño hebreo viviendo ahora en el palacio del rey, viviendo y comiendo en la mesa del mismo Faraón, y Faraón, aquel hombre que ha dado el decreto que todo hebreo muera y sea echado al río, y Dios obliga a ese monarca, y Dios obliga a ese Faraón a criar a un tal hebreo, y Faraón y su ejército, y no hay nadie que pueda poner su mano sobre ese niño para hacerle daño, porque hay un propósito maravilloso de Dios sobre la vida de esa criatura. Aleluya. Y conoce la historia. Ese muchacho, nunca ha oído de Dios,
Y después de los 40 años, él se identifica con sus hermanos, conoce la historia, mata al egipcio, va a lo que es el desierto, y aun cuando en el desierto él quiere olvidarse de Dios, aun cuando en el desierto quiere olvidarse del pueblo, aun cuando en el desierto quiere olvidarse de las cosas, él puede olvidarse, pero Dios no se olvida. Dios ha marcado a ese hombre con un propósito. Moisés nació para ser libertador, y Dios tendría que usarlo a ese hombre como libertador de su pueblo. Aleluya. Y conoce la historia, vino Moisés y él argumenta con Dios, Dios lo convence, quita la lepra de su corazón, le da la vara y llega ese hombre a Egipto y saca a Israel de Egipto y se convierte en el gran libertador de Israel. Tenía un propósito, Dios tuvo un propósito, Él nació para eso, ¿sí? Podemos hacer el propósito de David. Él tiene un propósito para que él llegue a ser el rey de Israel, para que él pueda edificar el tabernáculo para Dios. Dios tuvo un propósito al permitir que nazca Jeremías. Jeremías fue usado, como un gran profeta para profetizar las 70 semanas de Daniel y lo que es profetizar el retorno de Israel a su tierra prometida. ¿Cuántos saben que el propósito que Dios tuvo para lo que es este hombre llamado Nehemías, Dios lo hizo nacer y lo permitió que sea copero de lo que es el rey Artajerjes, y Dios lo usó para ser el reconstructor, lo construyó los muros de Jerusalén? Y encontraríamos nosotros, ¿cuánto conocen el propósito por el cual nació Juan el Bautista? Juan Bautista, aun cuando era hijo de sacerdote, él no comió como sacerdote, él no se vistió como sacerdote, él fue a vivir en el desierto y comer langostas en el desierto para cumplir un propósito específico de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual nació Juan Bautista? Simplemente ser el precursor de Jesucristo, es aquel que allanaría el camino de lo que es el Mesías. Entonces él cumplió el propósito y se sintió satisfecho. Él cumple su propósito y dice, cuando viene Jesús, dice, ahí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es necesario que él crezca y yo mengue. Entonces él comienza a menguar porque entendió que terminó su propósito por el cual Dios lo había permitido nacer. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tuvo para con Pablo? Quiero leerte un versículo y quiero tomar un ejemplo más y queremos terminar. Voy a dejarlos ahí para continuar un poco después, lo que está hablando sobre el propósito de Dios, ¿sí? Y mirar la importancia de encontrar el propósito y cómo hacerlo. Nota lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 1, versículo 15. 1:15 de acá para los Gálatas. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase. Y cuál era el propósito, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora tú encuentras ahí, pero cuanto agradó a Dios. Y encuentras el propósito de por qué Dios lo creó. Dios se agradó, Dios se deleitó, Dios se regocijó el día que nació lo que es este hombre llamado Saulo, cambiado luego a Pablo, y él fue apartado del vientre de su madre. ¿Para qué? Llamado por la gracia del Señor para convertirse en el gran apóstol del Señor hacia los gentiles. Y entonces Dios tuvo un propósito extraordinario para con ese hombre. Y podríamos hablar muchos propósitos. Cuando conocen la historia de Ana, de Jocabed, de la Sunamita, de Mardoqueo, de Simeón, de Bernabé y tantos otros, ¿verdad? ¿Sí? Y podríamos mirar tantos personajes en la Biblia y todos ellos nacieron con un
propósito específico, hermanos, ¿sí? Todos. Ana nació con propósito específico. Es estéril. ¿Cuánto cabe eso, sí? Amén. Pero Dios tenía dice que Dios cerró la matriz de Ana. No nació. Dios cerró la matriz porque Dios tenía un propósito y Dios no quería que nazca todavía su hijo porque lo tenía reservado para una época, para un tiempo específico. Cuando el pueblo deje de tener la palabra de Dios, cuando escasee la palabra de Dios, entonces es el tiempo de que nazca ese niño llamado Samuel. Y entonces Dios abrió la matriz de esa mujer porque fue el tiempo. Dios tiene un propósito específico. Pero quiero terminar con esto. ¿Con qué propósito nació el Señor Jesús en esta tierra? ¿Cuál fue el propósito por el que Jesús nació en esta tierra? Y podemos enumerar en verdad muchísimos propósitos, ¿sí? Podemos enumerar tantos propósitos. Permítame tan solo enumerar una de ellas, nada más. ¿Por qué? ¿Fue tan solo su nacimiento casual en esta tierra? Él vino tan solo porque, bueno, tuvo que venir. Estaba dentro de un diseño, de un plan y de un propósito eterno y específico de Dios. Ahora, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. No hemos nacido nosotros tan solo por el azar, no, Dios no hemos nacido por la casualidad. Dios nos ha diseñado según un plan eterno y un propósito específico. ¿Por qué nació Jesús? Una de las cosas, por las que vino Jesús a esta tierra es porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y como Él entiende cuál es su propósito, entonces recorrió toda la Judea, toda la Perea, toda la Galilea, y Él se fue de pueblo en pueblo, Él se fue de ciudad en ciudad, Él se fue por la serranía, Él se fue por la mar, Él fue por lugar donde otros no iban, Él fue por camino samaritano, Él fue al otro lado, al lugar de Sirofenicia, a buscar a los perdidos. Él se fue y se sentó allá en la casa del publicano, Él fue a la casa de Zaqueo. Y podemos nosotros, ¿qué hace Jesús? Él está buscando a los que están perdidos, Él está buscando a los hombres que necesitan salvación, porque ese es el propósito porque vino a esta tierra. Él no vino para ser rico, Él no vino para hacer una religión, Él no vino para levantar y sublevar a la gente, para levantarse contra. No, Él nació con un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Uno de los propósitos maravillosos es que Él vino a morir, a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, para dar salvación al hombre que estaba perdido. ¿O no, iglesia? Fue el propósito. Por eso que dice Él: así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y atraiga hacia así todos los hombres. Él vino a morir para que todos los hombres que creen en Él puedan ser salvos. Aleluya. Ese es su propósito. Uno de los propósitos maravillosos es que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Él vino a darnos vida eterna. Él dijo: todo aquel que cree en mí, ¿o no? ¿Sí? Y aquel que me envió tiene vida eterna y no perecerá, sino que ha pasado de muerte a vida. Él no vino a juzgar, Él no vino a darme una vida temporal, Él vino a darme una vida eterna. Ese es el propósito porque Él murió, para que nosotros tengamos el don de la vida eterna. Aleluya. El propósito de Él es mucho más amplio. Él vino para implantar su gobierno. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado. Ahora, si el reino se ha acercado, un reino necesita de un rey. No se estima o no se concibe un reino sin un rey. Por lo tanto, si el reino de Dios se ha acercado, es porque el rey también ha venido con él, y ese rey que es Jesucristo. Él nació para ser rey, él fue tentado como rey, él fue adorado como rey, él sufrió como rey, él murió como rey y él resucitó como rey. Pilato le preguntó y le dijo: ¿tú eres rey? ¿Qué le dijo Jesús? Tú lo dices. ¿Se acuerdan de eso, sí? Tú lo dices. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? De que eres el rey. Él nació. ¿No te da el propósito? ¿No te da el propósito por el cual vino Jesús? Él, una de las cosas que él vino a hacer, él vino a destruir las obras del diablo. ¿O no? ¿O no, iglesia? Él vino a destruir las obras del diablo. Era necesario que él, sí, se haga semejante a nosotros, como, pero sí, ¿para qué? Para destruir aquel que tiene el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Él vino a destruir las obras del diablo. No necesitamos destruirlo porque ya Jesús lo destruyó. Bueno, iglesia, sí, destruyó y acabó con todas las obras del infierno. Él llevó cautivo la cautividad. Él avergonzó al diablo. ¿Me dejo entender, iglesia? Él ha hecho esas cosas. Él ha vencido al infierno. Él se levantó de entre los muertos, porque el infierno y el diablo pusieron a detenerlo, porque en él está la vida. Por lo tanto, uno de los propósitos es que él vino a destruir las obras del infierno. Y una de las cosas maravillosas, uno de los propósitos más hermosos de por cual vino Jesús, es que él vino por ti y por mí. ¿O no, iglesia? ¿O no, iglesia? ¿O no, iglesia? Él dijo esto: y sobre esta roca, vamos, dígalo, edificaré mi iglesia. Oye, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Así? El pueblo redimido, el pueblo comprado. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Uno de los propósitos eternos y maravillosos del Señor Jesús es que Él vino a edificar una iglesia, algo que no estaba en el pensamiento humano, algo que los profetas no conocían, algo que los sabios no lo entendían, algo que no lo conocía mente humana. Él vino a hacer algo nuevo, algo que estaba solo en el plan y el conocimiento y el propósito del Señor. Él vino a edificar una iglesia. Y esa iglesia es su cuerpo, y esa iglesia es su novia, y esa iglesia es su templo. Él vino a ser una iglesia para que esa iglesia sea su templo, sea su habitación. Y Él vino a edificar su casa para que viva dentro de nosotros, para que camine con nosotros. Él vino a formar una iglesia, y esa iglesia es su novia, para que mañana vayamos a las bodas del Cordero. Ese es el propósito eterno por el cual Jesús vino a esta tierra. Aleluya. Y entonces concluimos esto: Dios tiene un propósito para todo. Creó este universo con un propósito, creó esta tierra con un propósito, creó al hombre con un propósito eterno, y nos ha creado a nosotros con un propósito específico. Cada hombre ha sido formado y creado por Dios con un propósito específico. No me gustaría dejarles seguir, habremos en otra oportunidad. ¿Conoces el propósito? ¿Conocemos el por qué Dios nos ha permitido nacer en esta tierra? ¿Por qué Dios nos ha traído?
¿Por qué Dios me hizo nacer de la familia donde tuve que nacer? ¿Por qué Dios me hizo nacer en el pueblo donde tuve que nacer? ¿Por qué Dios me hizo nacer en este tiempo? ¿Ok? Te daré otra oportunidad. Muchos de nosotros tal vez no hemos encontrado el propósito y hemos tenido tantos y tantos fracasos, pero mis fracasos no anulan el propósito de Dios para mi vida. Mis deslices, mis caídas no anulan el propósito. Abraham tuvo caídas o no. Abraham tuvo fracasos en su vida, pero no anularon el propósito de Dios. Moisés tuvo caídas, Moisés mató al egipcio, pero eso no anuló su propósito de Dios. David tuvo problemas serios en su vida, pero no anuló el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Así que dejémonos ya de llorar y lamentar y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nací así? ¿Por qué? ¿Sabes? Dejemos de mirar un poco lo que es lo superficial y miremos hacia arriba y entendamos que Dios tiene un propósito maravilloso. Y si yo encuentro y entiendo ese propósito, entonces no hay hombre, no hay infierno que me pueda sacar. Las circunstancias pueden ser duras, adversas, ¿sí? Pero el propósito permanece. Nada ni nadie me va a mover del propósito de Dios. ¿No es así? No hay fuerza humana ni satánica que pueda quitarme ese propósito. Por lo tanto, necesito entender y conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida. Me gustaría orar con ustedes. Me gustaría dejarles en sus corazones que puedan ir a casa y ustedes puedan orar. Una de las formas de encontrar ese propósito es por medio de una comunión con Dios, y otra es por medio de los dones que hablaremos otros días. Pero necesitamos nosotros entender cuál es ese propósito. Dios tuviste su propósito para Adán, para Noé, para Abraham, para Moisés, ¿así? Tuviste un propósito para David, para Juan Bautista, Pablo, Bernabé. ¿Cuál es el propósito que tienes para mí, Dios? ¿Para qué me hiciste nacer? ¿Cuánta gente llora? ¿Cuánta gente deambula? Uno de los grandes problemas, lo más duro, lo más difícil, creo que es no encontrar el propósito. Mucha gente deambula por esta tierra y la mayoría de creyentes simplemente no entendemos y no conocemos el propósito del Señor. Por esto siempre hacemos una breve oración. Eterno Dios, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Todo bajo este cielo y en este universo tiene un propósito específico, Señor. Creaste los cielos de los cielos de los cielos con un propósito para que cuenten tu gloria, Señor.